Cocentaina té un far que l'illumina, té una mare que la guia per la senda de l'amor. I és tal l'agraïment, i és tanta la devoció que a vostra imatge professa que no sap a què obsequiar-vos un dia tan senyalat. Don Eduardo, hermanas clarisas que nos escuchan desde el monasterio, especialmente a Sor Dolores, que este jueves resultó reelegida como madre abadesa del mismo. Germanes trinitàries, comunitat de pares franciscans, senyora alcaldessa i resta de la corporació municipal, presidents i membres de juntes anteriors de la Pia Unió, presidents actuals, Reis i Cristian, companys de la Junta, majorales i majorals, súplica, comte, contesa i mossèn, contestants i contestanes devots de la Mareta. Els qui esteu ací present i els que ens escolten a través de Ràdio Cocentaina o ens veuen per internet. Benvinguts i bona nit. I com fa més el que vol que el que pot, mareta meua, ací ens tens altra vegada. Ens tens altra vegada baix l'atenta mirada del teu fill per pregonar a viva veu les festes que per a tu celebrarem el proper 19 d'abril. Aquest any, mareta, és per a nosaltres el primer d'una nova etapa, dedicada a tu, a les teues festes i a la devoció que et tenim. Enrique López Català serà l'encarregat d'introduir-nos a poc en els dies grans d'abril, però abans serà el nostre company de junta, Joan Llorenç, qui es presentarà amb detall al Pregoner 2017. Bona nit a tots. Sempre he pensat que quan dieu una frase feta és perquè aquesta resumís com ninguna altra i de la millor manera el que es vol expressar. Quan els presidents em van dir si volia presentar el pregoner d'est any, vaig dir, serà per a mi un honor i un plaer. I la veritat és que és així. És un plaer presentar a un amic com és el pregoner d'esta nit, don Enrique López Català. I un honor presentar a una persona que ha fet de la seva vida una vocació d'estudi, investigació i amor a tot el que representa el món de l'art, sobretot l'art religiós, a més, des de la condició de creient. A Enrique el vaig conèixer fa prou anys en la presentació d'una revista al Berri que el Centre d'Estudis va fer en el poble on viu, Beniarrés. Des d'entonces tinc un amic en Beniarrés i tots nosaltres un col·laborador assessor de la revista Mare de Déu i de tot el que gira entorn a la nostra devoció a la Mare de Déu del Miracle. A ell m'ha dirigit quan m'ha fet falta assessorament i d'ell he tirat mà quan necessitava que s'escriguera sobre algun tema en concret. Ell va ser un dels coautors, jo diria que imprescindible, en l'edició del llibre dels 350 anys de l'arribada de les clarisses a Cocentaina. Però, a més, com dia abans, des de la condició de creient i cristià. Quantes voltes l'he vist en l'ofrena, en la missa major, en la processó o en la tornada de la Mare de Déu. Sempre des d'un lloc discret, participant i disfrutant tant de la celebració com de tot el que l'envolta, perquè en Enrique és impossible separar la seva doble condició de creient i apassionat de l'art. Enrique és una persona detallista i perfeccionista. Els seus articles per a la revista els entregue dels últims o l'últim en impremta, perquè sé que abans de donar el visto bueno em farà diverses correccions, sempre buscant ser el més exacte i rigorós possible. Sé que el pregó l'ha corregit diverses vegades i estic segur que mitja hora abans de vindre encara haurà retocat un parell de cosetes del pregó d'esta nit. Enrique López Català va néixer a Planes,
Va cursar el batxillerat en l'Institut Patriarques de Cocentaina, on va iniciar la seva relació amb les parròquies de la villa i la seva devoció a la Mare de Déu del Miracle. És llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Ciències Religioses. Dedica la seva vida a la docència com a professor de religió i a la investigació sobre temes històric-artístics. Ha sigut becari de l'Institut Valencià d'Art Modern, de l'Ajuntament de València i del Museu de Belles Arts de València, i a més docent en diversos centres d'ensenyança mitjà. Fruit de la seva vocació investigadora és la seva col·laboració en distintes revistes i en nombroses exposicions patrocinades per l'extinta Fundació La Llum de les Imatges. Ha participat, així mateix, en altres publicacions relatives a la seva especialitat, algunes d'elles patrocinades per la Universitat de València, destacant el text El patrimoni del convent de Nuestra Senyora del Milagro de Cocentaina, amb ocasió del llibre Clarissas 350 anys en Cocentaina, patrocinat per la Pia Unió de la Mare del Miracle. Ha sigut membre de diverses associacions de fidels i ha col·laborat en la materialització d'incomptables projectes relacionats amb el culte, especialment en restauracions de béns culturals. La seva tesis doctoral versa sobre la imagineria valenciana del segle XX. Amb tots vostès, don Enrique López Català. Reverendos párrocos de Santa María y del Salvador, autoridades civiles, padres franciscanos, religiosas clarisas que escuchan este acto a través de la radio, religiosas trinitarias, presidente y presidenta de la Pía Unión de la Virgen del Milagro, devotos de la Santísima Virgen, buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un privilegio dirigirles unas palabras que sirvan de introducción a la celebración de las próximas fiestas en honor a la Mare de Déu del Miracle, en este marco incomparable en el que nos encontramos. No se trata de un salón de actos moderno y despersonalizado, sino de una de las mejores muestras del barroco valenciano en la clave castiza y vernácula que le imprimieron Juan Blas Aparicio o Juan Pérez Castiel. Hablar desde este marco, que pronto acogerá por unos días a la imagen de la Virgen del Milagro, ciertamente impone, máxime cuando es tan grande el peso de la historia. La propia titularidad de la Virgen en el misterio de la Asunción que nos preside es la misma que ostentan algunas importantes ciudades y villas del Reino de Valencia, como Albaida, Castelló de la Plana, Elx, Gandía, Llíria, Morella, Ontinyent, Valencia o Xàtiva. Los barrios periféricos de muchas grandes urbes, o las llamadas ciudades dormitorio, no tienen historia y en ocasiones tratan de hacérsela a su medida. No es este el caso que nos ocupa, como sugiere el hecho de que aquí se alumbrara en el siglo XVIII la vocación historiográfica de Agustín de Arques Jover. Ya en 1920, el padre Fullana publicó su Historia de la Villa y Condado de Cocentaina, una obra pionera dentro del género de las historias locales. Me vienen a la memoria multitud de nombres relacionados con Cocentaina y en gran medida con este templo: el venerable Juan Escuder, Fray Nicolás Borrás, el obispo Estaña, Jerónimo Jacinto Espinosa, José Esteve Bonet, nuevamente Agustín de Arques Jover, el padre Antonio Torró, los beatos Elías y Juan Carbonell Moyá, Gustavo Pascual, Vicente de Paula Agulló, etc. Pero hablar de Cocentaina es sobre todo hablar de la Mare de Déu del Miracle. Competentes especialistas, muchos de ellos contestanos de solera o de corazón, nos han acercado a la dimensión teológica de su culto, o a las circunstancias históricas del milagro que da título a su preciosa y entrañable advocación, dejando el listón bastante alto.
Quisiera recordar a la periodista Paloma Gómez Borrero, pregonera de 1995, año del 475 aniversario del Milagro de las Lágrimas, cuyas palabras nos hablaban de la devoción a María en el Papa San Juan Pablo II. He de confesarles la sorpresa que me causó el encargo de este quehacer las pasadas Navidades por mi merecimiento, y en consecuencia trataré de saldar la deuda que tengo contraída para con la Junta de Gobierno de la Pía Unión, al aceptar la arriesgada propuesta que me confiaron. Mi formación como historiador del arte podía desviar peligrosamente el objeto de este pregón hacia dicha disciplina, por más que siempre la haya considerado a la luz de la experiencia de lo sagrado. No soy de Cocentaina ni tampoco poseo un don especial de la palabra, y por ello tengo un cierto miedo escénico. Cuando preparaba estas páginas, pensaba en lo poco que podría aportar si pretendía emular a mis antecesores, siguiendo la senda que ellos marcaron, una senda que a lo largo de años ha tenido algunos hitos significativos. Me vienen a la memoria las palabras de don José María Payá Matáis, en las que hacía un recorrido a través del sentido bíblico de las lágrimas, o la sugerente narración de Juan Francisco Ferrandiz Pascual. La referencia a ellos constituye solo un botón de muestra, pues todos mis antecesores en esta tarea nos han aportado su experiencia y su amor a la Virgen. ¿Qué podía decir yo si ya lo habían dicho ellos todo?, pensaba. Ante esta primera impresión, decidí apartar la desazón que esto me producía, reparando en la presencia consoladora de la Mare de Déu del Miracle al contemplarla, tal como hacía cuando estudiaba aquí el bachillerato. Resolví entonces profundizar en las circunstancias de mi devoción hacia ella, sin renunciar tampoco a considerar las bases de la Mariología, fundadas en las Escrituras y en la tradición, y en una reflexión acerca del patrimonio religioso y cultural de la fiesta de la Virgen. En tanto, construir un discurso únicamente a partir de aspectos personales, necesariamente subjetivos, le restarían interés a nivel general. El centenario de la aparición de la Virgen de Fátima, que este año celebramos, y la conmemoración del 5º centenario del Milagro en 2020 han presidido la ilusión con la que afronto este arriesgado reto. El 19 de abril de 2000, un familiar cercano agonizaba en el hospital de Alcoy, y el 19 de abril de 2005 fue elegido el Papa emérito Benedicto XVI. En ambos casos tuve presente que la coincidencia era obra de la divina providencia, y en modo alguno cabía imputarla a una mera casualidad. Por si fuera poco, el pasado año, apenas unos días después de recibir el encargo de redactar estas páginas, encontré en Valencia una antigua y devota pintura de Nuestra Señora del Milagro, que vino a llenar un vacío que se remontaba a varias décadas, cuando en mi época de estudiante de bachillerato contemplaba en los escaparates de los comercios de Cocentaina las afortunadas réplicas de los pintores Antonio Torregrosa y Pedro Camps Torre. Siempre había deseado tener en mi casa una pintura de la Virgen del Milagro de Cocentaina, que me recordara la original. Testimonio de su secular arraigo son aún las abundantes estampas que divulgaron su imagen entre las capas populares, así como las numerosas copias pictóricas de su efigie. La revista Mare de Déu, desde la que he mantenido el contacto con Cocentaina, ha dado a conocer muchas de ellas, y en los últimos años señalaré la de las dominicas de Carcaixent, hoy en Torrent, la de Sevilla, la de la parroquia de San Esteban de Valencia, la de Madridejos y la de la iglesia de San Mauro y San Francisco de Alcoy, que fue expuesta en Alcoy en 2011, figurando en la portada de la revista de fiestas de 2013. Y finalmente la de Rafael Buñol, perdida en 1936, cuyo ostensorio era obra de José Esteve Bonet, como también las que conservan algunas familias contestanas como un preciado tesoro. No sin cierto atrevimiento por mi parte, las páginas que he preparado intentarán dar razón de mi devoción a la Virgen del Milagro, para pasar posteriormente a abordar ciertos aspectos de su patrimonio relacionados con la solemnidad de su culto,
expresión del amor de los contestanos por su madre, que encuentra su punto álgido cada 19 de abril. La Virgen del Milagro se vincula a los recuerdos de una infancia impregnada de valores cristianos. Todavía conservo la memoria de la vieja estampa que de ella tenía mi abuela. Siendo niño, la abuela Consuelo, que a diario oía misa y rezaba el rosario, me contaba que en Cocentaina se veneraba una imagen de la Virgen que había derramado lágrimas, al tiempo que me cantaba aquello de Nuestra Madre de Dios del Milagro a sus fiestas a todos convida. Su relato se extendía así a las fiestas de la coronación canónica que presenció en 1920 y a la impresionante efigie de Jesús Nazareno, destruida en 1936, que tuvo la suerte de conocer. Por la otra rama de mi familia, en esa época mi abuelo Genaro asistía a las procesiones de Cocentaina en los tiempos del alcalde Falcó, en que era jefe de recaudación. Bien, el Papa Pío VII, después de su cautiverio en Savón y Fontainebleau, había coronado numerosas imágenes de la Virgen como signo de agradecimiento, generalizándose la costumbre de coronar canónicamente aquellas que gozaban de acrisolado culto. Cocentaina, al ofrecer una rica corona a la Virgen del Milagro un 8 de agosto de 1920, coincidiendo con el cuarto centenario del portento, se anticipó a ciudades y pueblos de la diócesis como Albaida, Valencia o Algemesí. Después de la Guerra Civil, esta corona, símbolo del amor y la devoción de los contestanos hacia su madre, fue cincelada de nuevo por suscripción popular, siguiendo los patrones de la anterior obra de la Platería Orrico de Valencia, con ocasión de las bodas de plata de su coronación, encargándose más tarde el trono que a modo de relicario alberga su preciosa tabla, así como también sus magníficas andas procesionales. He de señalar que se ha escrito bastante sobre estas andas, pero muy poco sobre el trono del camarín, a pesar de rivalizar con ellas en calidad. Hemos de ser conscientes del esfuerzo que en aquellos años realizaron nuestros predecesores en la devoción a la Virgen del Milagro, encargando obras tan dignas que perduran a través del tiempo. Otros bienes, expoliados o destruidos, se repusieron también en años sucesivos, iniciándose más tarde un proceso de recuperación de las pinturas de Paolo de Mateis, aunque en honor a la verdad he de señalar que estas pinturas nunca dejaron de ser estimadas por aquellos que el lenguaje decimonónico denominaba los inteligentes. Dicho proceso de recuperación puso en marcha la restauración del conjunto, que todavía continúa, dedicado a la Virgen del Milagro, San Francisco de Asís y Santa Clara del Santísimo Cristo, titulares de las capillas colaterales. Pude conocerlo hace ahora 30 años, quedando sorprendido al contemplar el arte del napolitano, como en su tiempo le ocurriera al pintor José Vergara. Mi temprana afición al patrimonio me había llevado a leer años antes las páginas del Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, publicado en 1983, donde se afirmaba que constituía una de las muestras más afortunadas del barroco de corte italianizante en nuestras tierras. Todavía recuerdo aquellas primeras visitas en las que en algunos ratos libres me escapaba y recorría las calles y los templos de la vila y el Raval, con la emoción con la que recordamos los hallazgos de la juventud. El casco antiguo, con sus casonas solariegas, su extraordinaria colección de paneles cerámicos devocionales de los siglos XVIII y XIX, conservados in situ, y sobre todo el templo de Nuestra Señora del Milagro, abierto hasta el mediodía, con el Santísimo expuesto y los fieles orando. La imagen de la patrona, dispuesta sobre su trono de nubes y ángeles, flanqueada por San Francisco y Santa Clara al modo de una sacra conversazione, me miraba desde él, iluminada por la luz cenital del camarín. Los grandes lienzos de la capilla mayor, alusivos al milagro y al traslado de la imagen a la nueva iglesia, recordaban los momentos culminantes de su historia. Al contrario que muchas iglesias de nuestra comarca, adulteradas por los avatares restauradores y las modas pasajeras, la intervención sobre el conjunto había sabido preservar toda la dignidad de aquel maravilloso espacio. Me impresionó gratamente la devoción de los contestanos por la Virgen del Milagro, especialmente en las bulliciosas mañanas del jueves.
Pasados los años, la experiencia de encontrar el templo abierto y rezarle me sigue resultando impresionante. Volviendo a aquella época, a diferencia de la decaída estampa de mi casa, la Virgen se reveló una pintura hermosísima, cuya mirada penetrante me sobrecogió vivamente cuando la vi por vez primera en el otoño de 1987. Los años del instituto me hicieron entrar en contacto con el notable patrimonio artístico de Cocentaina y, lo que es más importante, con el caudal de fe y de devoción que atesoraba, del que eran herederos las antiguas y nuevas cofradías, los juniors y otros movimientos parroquiales, pero también con la experiencia amarga del clima de indiferencia hacia lo religioso y del creciente proceso de secularización de nuestra sociedad, que ya a finales de los 80 empezaba a acusarse agudamente. Las visitas a la iglesia de la Virgen constituyeron en este sentido una terapia eficaz contra todo aquello. Recuerdo un viaje que hice en esta época a la parroquia de San José de Torrent con los miembros de la Archicofradía del Santísimo Sacramento para asistir a una vigilia eucarística. Fue la época del sínodo diocesano, del año mariano y de numerosas iniciativas pastorales alentadas por el arzobispo don Miguel Roca. Fueron los años en que don Juan Antonio Reis Pla era vicario episcopal. La ilusión del momento se plasmó en algunas realizaciones interesantes, como el Cáliz de la Pía Unión o la edición del libro Cocentaina, Arte, Historia y Monumentos. Este libro, que guardo con muchísimo cariño en sitio localizable, a diferencia de muchos otros que han venido después, cuya ubicación concreta desconozco, constituye para mí el tesoro de aquellos tiempos. Todavía recuerdo el día que lo adquirí en el estanco de María Antonia del Carrer Major. Su lectura constituyó para mí el descubrimiento de un patrimonio artístico abundante y bastante bien cuidado, y de ese caudal de fe y devoción que le dio vida, pues tenía y tengo claro que es la fe lo que daba sentido y consistencia a todo aquello. Me impactó el artículo dedicado al trono procesional de la Virgen, y más concretamente las circunstancias difíciles en que se realizó. Sobre todo la noticia de la entrega de productos en especie, cuya recogida puede resultar ajena a la mentalidad cómoda y posmoderna de hoy. Recuerdo la anécdota de la anciana que ofreció lo que sus vecinas le habían entregado ese día para comer. Más tarde, ya al finalizar mi etapa en el instituto, se hizo en 1991 la imagen de Santa Teresa de Santa María y en 1992 el precioso sepulcro del Cristo yacente de la Archicofradía, siendo párroco don Miguel Simón. Tengo muy buenos recuerdos suyos y de los padres Domingo, Germán, Generoso y José Antonio Manresa. Recuerdo que por entonces la señora Trinidad Bañús de Beniarrés viajaba anualmente a Cocentaina el día de la Virgen del Milagro por la devoción que le tenía. Posteriormente he mantenido el contacto con las parroquias de Santa María y del Salvador, colaborando con ellas en algunos asuntos. También con el Centre d'Estudis Contestants, consciente de la seriedad y el valor de su proyecto, alejado de los peligros del localismo complaciente. Fruto de esta colaboración fue mi participación en el libro Clarisas, 350 años en Cocentaina, que ahora va a reeditarse, de cuyo proyecto tuve el honor de formar parte. El trabajo de campo me permitió el conocimiento directo de numerosas obras de arte de primer orden, como el magnífico reclinatorio de ébano, bronce, dorado y lapislázuli, expuesto antiguamente en el camarín de la Virgen para arrodillarse ante ella, la urna de plata y coral rojo para el monumento, o la túnica de Jesús Nazareno bordado en oro a realce. No obstante, la experiencia más gratificante fue el contacto con las religiosas clarisas que custodiaban todo este tesoro, de las que siempre recordaré su bondad, pobreza de vida y sencillez, y las facilidades que nos brindaron para acceder a las obras. Recuerdo especialmente a Sor Teresita y a Sor María Francisca. Unos años antes había visto a la luz el catálogo de la exposición Antiguos Iconos Valencianos, celebrada en 2000 en Valencia, en la que se mostró el icono de la Virgen con el niño perteneciente a la colección de las religiosas clarisas. A pesar de no haber figurado allí por razones obvias, la imagen de Nuestra Señora del Milagro tuvo un lugar destacado en su catálogo,
despuntando sobre otras muchas por su belleza. En ocasiones, las efigies más veneradas no siempre corresponden con las que ofrecen un mayor interés artístico, pero no era este el caso. La ficha a ella dedicada sintetiza las conclusiones publicadas por la bibliografía existente hasta entonces. Allí se la relaciona con el círculo del pintor Antonello de Messina, hipótesis bastante razonable habida cuenta de las relaciones existentes entonces entre Nápoles y la corona aragonesa. Pese a mostrar únicamente la cabeza y carecer de elementos iconográficos, el mensaje que su bellísimo rostro transmite se ofrece más directo e intenso. Hemos de recordar que la imagen fue concebida como una obra para estimular la devoción privada de algún importante mecenas. Se trata ante todo de una obra para ser contemplada de cerca, donde se perciben sus altas calidades pictóricas. Así la verían Ximén Pérez de Corella o Guillem Ruiz de Corella y Mosén Onofre Satorre al celebrar misa en su capilla del Palau. A la luz de esta información no cabe ya el término icono para referirse a ella. Un icono no es propiamente un retrato, sino un reflejo de su presencia. Su bellísimo rostro dista mucho de la clave flamenca de su naturalismo, que avanza las maneras renacentistas de los hieráticos y congelados modelos o iconos del bizantinismo, por más que resulte heredera de todo su caudal teológico, al presentarse como una Verónica o verdadero retrato de la Virgen Santísima. No en vano la tradición había convertido a San Lucas en pintor, admitiéndose que había realizado un retrato de la Virgen. En este retrato, Verónica, la Virgen se nos muestra ligeramente de lado, vestida con manto azul, color celeste por excelencia y tocada por un velo blanco que simboliza la pureza. Son los colores con los que en los siglos sucesivos vistieron a la Virgen numerosos artistas, sobre todo la Purísima Concepción, advocación esta última con la que en origen se identificó a la imagen. La filacteria Mare de Déu, dispuesta a sus pies, la vincula con el sentir de María como Theotokos o Mare de Déu, con la que el pueblo valenciano la ha identificado secularmente. El nimbo con el que está tocada, con decoración de hojarasca, como corresponde a una pintura de tradición gótica, podría vincularse a los rasgos que describe el Apocalipsis a propósito de la visión de la mujer y el dragón, a pesar de carecer de las estrellas que suele incorporar. Vinculada, pues, por su tipo iconográfico con la Purísima Concepción, Nuestra Señora del Milagro se relaciona también por el prodigio acaecido aquel 19 de abril de 1520 en la capilla de San Antonio del Palau, con su transfixión y padecimientos. No en balde se ha interpretado el milagro en el contexto de la crisis de las Germanías. Este hecho la vincularía para siempre con el dolor que presidió su existencia terrena. De este modo, sin ser una virgen sufriente, guarda también relación con sus 7 dolores, principales momentos en que la Mare de Déu, nuestra Mare de Déu, debió derramar lágrimas. La idea de la vida, como lacrimarum valis, es cierta y válida, y cuánta frustración, tristezas y amarguras encierra el deseo del hombre posmoderno de maquillar y adulterar esta verdad. Los dolores de la Santísima Virgen constituyen el itinerario que la piedad, fundada en las Escrituras y la tradición, instituyeron para meditar el alcance de sus sufrimientos. La que coadyuvó a la redención soportando tantos dolores tiene empatía para con los sufrimientos de los hombres. Consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, le rezamos en la letanía. Quien no sabe de penas no sabe de amores, afirmaba San Juan de la Cruz. Las cánticas de Alfonso X el Sabio ya aluden a estos 7 dolores. Curiosamente, el 7 era un número de profunda simbología en el imaginario judaico. 7 son los sacramentos, 7 los dones del Espíritu Santo, y 7 es el número que tienen los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis. El monasterio de la Virgen del Milagro conserva 2 valiosas representaciones de los dolores de la Santísima Virgen. Una de ellas en la clausura conventual, ubicada en el Comulgatorio Nuevo, decorado en 1705 por Antonio Aliprandi, donde se disponen también los dolores de San José y las estaciones del Vía Crucis, en relación a los cuales se plantearon tradicionalmente los de la Virgen.
y otra en el muro perimetral que lo rodea exteriormente, siguiendo el trazado de la muralla, donde encontramos una valiosa serie de paneles de azulejos relativos a ellos. Se trata de una de las escasas muestras de pintura cerámica valenciana del siglo XVIII de este tema que ha sobrevivido completa. En ella figuran unas coplillas coetáneas relativas a cada uno de los dolores. No voy a extenderme en el contenido de los 7 dolores, porque el año que viene no quiero abusar de su amabilidad, de su paciencia, lo tendrán ustedes en la revista de fiestas. Simplemente pues, haré mención de ellos. Iniciando el recorrido que nos proponen sus paneles, el primer dolor fue cuando el anciano Simeón anunció a la Virgen que una espada le traspasaría el alma. El segundo dolor alude a su partida a Egipto con el niño y San José para escapar de la persecución de su hijo decretada por Herodes. El tercer dolor prosigue con la pérdida del niño Jesús en el templo de Jerusalén. El cuarto dolor es cuando vio a su hijo cargado con la cruz. El quinto dolor corresponde a la crucifixión de Jesús. El sexto dolor con el momento del descenso del cuerpo de Jesús sobre los brazos de la Virgen. Nos centraremos finalmente en el último dolor por su carácter conclusivo. El último dolor aborda el momento en el que tuvo que depositar el cadáver de su hijo en el sepulcro. Si el sepulcro me cerráis, dejar la sepultura abierta. Para mí que si enterráis a Jesús, María es muerta. Recoge la coplilla de este dolor. Aunque el texto que nos ofrece Juan sea extenso, merece la pena que lo leamos. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y aloe, siguiendo la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Y allí, por razón de la proximidad del sepulcro y además por ser la víspera de la fiesta, depositaron el cuerpo de Jesús. A pesar del vacío y de la inmensa tristeza de la escena, de este momento en el que se hace efectiva la separación física entre la madre y el hijo, la sepultura de Jesús no es sino la antesala de su triunfante resurrección. Jesús se había referido ya a ella antes de morir. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. La celebración de la Virgen del Milagro se marca muchos años dentro del gozo de la alegría pascual que pronto celebraremos. De ser una obra de vestir, su preciosa efigie dispuesta sobre su trono de ángeles y nubes sería lo que en Sevilla se conoce como una Virgen de Gloria. En los momentos de fiesta, en los que abandona el templo y recorre las calles de la vila, santificándolas con su presencia, la vemos sobre este conjunto procesional, el tercero que ha tenido en el siglo XX. La circunstancia de haber utilizado durante 51 años 3 tronos distintos nos lleva a abordar el notable patrimonio que su culto ha generado, testimonio de la devoción de los contestanos por su madre. El primero de ellos, todavía conservado, responde a las maneras de la estética tardoacadémica de los últimos años del siglo XVIII o las primeras décadas del XIX, presentando una composición simétrica de nubes y mancebos sobre unas andas de estilo neoclásico iluminadas por 4 tulipas con capuchones de latón, que eran llevadas por 4 sacerdotes revestidos con dalmáticas, al modo de la Virgen de los Desamparados de Valencia hasta 1923. Las segundas, elogiadas por el padre Fullana, se estrenaron en 1920 con ocasión de la coronación canónica de la imagen. Frente a las anteriores, portadas por 4 sacerdotes, fruto de un momento histórico en el que los condes de Cocentaina todavía ejercían sobre la imagen una cierta tutela, constituyen un conjunto de grandes dimensiones.
La obra presentaba referencias explícitas a la historia de la Virgen al presentar el momento en el que el Papa Nicolás V hacía entrega de la imagen al primer conde de Cocentaina, Ximen Pérez de Corella. La composición, envuelta en una gran enrayada, presentaba abundancia de ángeles sobre una estructura de corte neobarroco, al uso del momento influido por el regionalismo. Su autor, José María Ponsoda, constituye una de las figuras más destacadas de la imaginería valenciana del siglo XX. Hijo de contestanos establecidos en Barcelona, ha pasado la historia por haber restaurado en 1939 la Virgen de los Desamparados de Valencia y por haber llevado a cabo la imagen de San José y el Cristo de la Coveta que se venera en su basílica, como también la mayoría de las imágenes de la catedral, entre ellas la célebre Purísima. Pero José María Ponsoda fue también maestro de maestros. Carmelo Vicent, Julio Benlloch, José Arnal, José María Rausell y Francisco Montañana, Carlos Román y Vicente Salvador o Enrique Villar se formaron con él. Por su taller también pasaron escultores ya formados como Luis Bolinches o Enrique Galarza, que le dieron prestigio. Ya antes de la Guerra Civil, José María Ponsoda había realizado numerosas obras para Cocentaina, como las imágenes de San Francisco y San Antonio de Padua del convento o el antiguo paso de la oración en el huerto del monasterio. Todavía quedan aquí algunas obras de las primeras décadas del siglo XX, como un pequeño San Antonio de devoción en la clausura monacal de las Clarisas, donde también se encuentra el bellísimo San Rafael que perteneció a los hospitalarios de Zaragoza, de su última época, y las imágenes de vestir de la Virgen y San José del antiguo nacimiento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, hoy en la Iglesia del Salvador. Fracasado el encargo de la nueva imagen de San Hipólito, José María Ponsoda realizó la actual efigie de Jesús Nazareno, el trono del camarín de la Virgen del Milagro, la Santa Clara, y restauró el San Francisco que hace pendant con ella, a ambos lados de la imagen. De todas ellas fue sobre todo el trono del camarín la obra en la que puso un interés especial, llegando a realizar hasta 3 dibujos o proyectos distintos de la composición. El resultado, tal y como actualmente lo conocemos, es decir, la imagen sin peana alguna, como una epifanía mostrándose sobre las nubes, cual si se apareciese, como se afirma en la correspondencia mantenida entre el escultor y el capellán del monasterio Vicente Calafí, surgió de la combinación de algunos de ellos. La documentación epistolar revela el profundo amor que Calafí profesaba a la Virgen del Milagro. Consciente de su significado, dio instrucciones precisas para su realización, remitiendo al escultor un croquis detallado con las medidas exactas de la obra original. Generaciones de devotos han conocido a la Virgen sobre este trono que rivaliza con el procesional. No voy a extenderme en este último conjunto, cuya composición me resulta prodigiosa, pero sí me gustaría recordar algunas obras del genial Enrique Galarza, que lo materializó: el San Jorge y la Virgen de los Lirios de Alcoy, la Santa Cena y la Flagelación de Orihuela, la Flagelación y la Coronación de Espinas de Villaviciosa, las cabezas y las manos de los apóstoles de Huelva o la oración en el huerto de Albaida. Todas ellas hablan por sí solas. Han pasado los años y aquellos que hicieron posible las obras que se han referido ya no están entre nosotros, pero la devoción a la Virgen del Milagro continúa viva y no ha desmerecido ni se ha contaminado con elementos ajenos a ella, ni siquiera en la concurrida procesión general del día 19. Los cirios encendidos, el precioso guión, la marcha osana in excelsis y la misma organización de la fiesta denotan una gran dignidad. Por ello, la Virgen del Milagro, la Mareta, como le decís, en Cocentaina, permanece también viva en mi imaginario devoto, que integran la Virgen del Remedio de Albaida, la Virgen de la Salud de Algemesí y la Virgen de la Asunción de Elche. A lo largo de los años he podido observar su profundo arraigo en el corazón de los contestanos. Por eso le ofrecéis vuestros hijos al nacer y por eso la acompañáis masivamente a Santa María por las calles de la villa y durante el tríduo, y por eso la veneráis besando su imagen cuando es de vuelta a su iglesia. Estampas, medallas, imágenes, postales, etcétera, se encuentran por docenas en todos los hogares de Cocentaina.
He escuchado la súplica emocionada. He visto familias enteras, desde los abuelos hasta los nietos. No en vano, la fiesta de la Virgen es una fiesta de la familia. Me han impactado las páginas de la revista Mare de Déu, en la que lleváis fuera de Cocentaina lo mejor que tenéis, la Mare de Déu del Miracle, haciendo presente su imagen en lugares tan insospechados como Togo. Allí donde hay un contestano hay una Virgen del Milagro. He podido verla en muchos lugares, singularmente en la capilla del Cristo de Sumacárcer, donde peregrináis anualmente. Examinando el amor que le profesáis, tras muchos años de presenciar sus fiestas, he de decir que no han derivado hacia un ritual vacío, sino que siguen encarnando el momento en que lo cotidiano, Cocentaina entera, cobra sentido. La realidad, en ocasiones sórdida por las secuelas de la crisis y el contexto neopagano en el que nos movemos, recupera el sentido a la luz de lo sagrado y actualizan las fiestas y los ritos. Decía el Zorro, personaje del Principito, de la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry, que los ritos eran aquello que hace que un día no se parezca a otro y que una hora sea diferente a otra. Los antiguos dividían el año según las solemnidades de la Virgen. La Mare de Déu de març, la Mare de Déu d'agost, la Mare de Déu de setembre. Bien, el traslado, la súplica, la misa solemne, la procesión o la exposición del Santísimo durante el tiempo en que la imagen de la Virgen permanece en Santa María infunden sentido a nuestra existencia. Pero existe el peligro de que lo afectivo supla la vivencia sacramental. No nos conformemos con una experiencia meramente interior y subjetiva de la fe. En estos tiempos en los que hemos asistido a la caída de ideologías caducas o a su reconversión, hemos de tener claro que únicamente de Jesucristo sacramentado podemos extraer esa fuerza que es camino, verdad y vida. El Papa Juan Pablo II nos animaba a no tener miedo. El momento actual exige una presencia y un compromiso cristiano. Afirma José Antonio Pagola que muchos cristianos han abandonado la vida de fe porque en el fondo nunca experimentaron el Evangelio como lo que realmente es, algo liberador para el corazón del hombre, sino como una rutina, como una práctica vacía de contenido. Evitemos que aquellos que están a nuestro alrededor pudieran tener esta percepción. Amigos de Cocentaina, que el fruto de estas fiestas permanezca siempre en vosotros. Celebremos a Jesucristo, celebremos a María. Bones festes a tots. Enrique, moltes gràcies per les teues paraules. Ara preguem la presència de don Eduardo i els presidents de la Pia Unió. Donar-te les gràcies per este pregó. Has dit moltes coses molt boniques, però una que jo crec que és molt bonica és lo de que has dit que l'icono com a reflejo de la divinitat. Això jo crec que és el que vegem tots quan mirem a la Mare de Déu. Intuïm a Déu, intuïm com té que ser l'amor de Déu. Així és que moltes gràcies per aquesta paraula especialment. Així és que moltes gràcies per este pregó i per anunciar-nos que ja quasi estem en la festa. Així és que moltíssimes gràcies.
Sols queda agrair-los a tots vostès la seva presència, als qui s'escolten des de casa o ens veuen per internet. Moltes gràcies. I també a Ràdio Cocentaina per la seva retransmissió. Es desitgem unes bones festes i molt bona nit. Visca la Mare de Déu del Miracle!